Listo, pues bueno, ya estamos nuevamente aquí en clase. Les pido una disculpa. Ya les había comentado que cuando hay generalmente eventos de ceremonia en nuestra querida universidad, siempre presido esas ceremonias como maestra de ceremonia en estas graduaciones. Por eso es que no había podido estar con ustedes, no fue por otra situación, pero si bien me di la tarea de poder subir algunas tareas con las que ustedes estuvieron trabajando. Veo caritas nuevas, déjenme, las pongo en la lista. Está María Ivette Garay Pérez. Presente. Ujú. Para ya ponerte en mi lista. Listo. Ahora sí. ¿Les parece si paso lista súper rápido, por favor? Alondra Macedo Solís, Presente. Amanda Guadalupe Díaz Padrón, Azul Jimena Costa, Presente. Azul, Presente. Brenda, Presente. Claudia Ibón, Presente. Daniel Linares, Presente. gracias, Dulce, Jael Batseba, Presente. Joeli, Presente. José Manuel Jasso, Juan Ramón Hernández, Karen Rangel Rosas, Presente. Karen, gracias. María Guadalupe Rueda Flores, Presente. muy bien, gracias. No habías venido, ¿eh? Naomi, Presente. Sabine, Presente. Sara, Sara Sherlyn, Presente. Susana Gutiérrez, Verónica Martínez, Presente. Nancy Preciado Jasso, Presente. Ana Karen Hernández Hernández, Presente. Gwendolyn Isaac Trujillo, María Ivette Garay Pérez. Presente. ¿Alguien más falta en la lista? ¿Alguien más falta que lo menciones? ¿Está en la lista? Ok, pues bueno. Les dejé por ahí, vuelvo a repetir ya una tareita, ya la voy a estar revisando, que estoy pendiente en la primera clase y en la segunda por ahí tuvieron la oportunidad de subir los avances de sus exposiciones o bien los que ya terminaron las exposiciones que las fueran subiendo. ¿Sale? A ver, permítame tantito. Sí, aquí está pedagogía. Voy a revisar. Ah, ok. Que no encuentro mi carpeta. A ver, permítame tantito, ¿eh? Pues, ya la encontré. Ay, perdone, listo. Ya ahora sí. Ya nada más el día de hoy, chicos, les voy a dar este tema y ahorita si nos da tiempo ya empezamos con las exposiciones. ¿Ya tienen sus exposiciones todos los equipos? El equipo 2 ya está listo. El equipo 2 listo, el equipo uno, Karine, Sabine y Azul. Ya, mis, listo. Los demás equipos, el 3,
El equipo 3, chicos. ¿No está el equipo Sí 3? nos faltó un poco, pero Bueno, digamos que hoy vamos a ver si empezamos ya de una vez el equipo 1 y 2. Déjenme termino ya nada más este apartado que es acerca de la educación y empezamos, ¿sale? Déjenme compartir sí. pantalla. Vayan tomando igual apuntes para que los vayan teniendo, ¿sale? Paso esto. Listo. Vamos a ver un poquito y vamos a hablar así, un poquito acerca de la educación medieval y el teocentrismo. ¿A qué se refiere? Aquí está. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, esta educación fue influenciada por el cristianismo y otras culturas. Ya es donde en esta parte vemos cómo ya empieza a ser influenciada la educación directamente por la religión, en este caso el cristianismo, y obviamente otras culturas se fueron anexando esta forma de educación que surge a partir de la religión. Empiezan a surgir ya universidades para la educación medieval y el teocentrismo, es decir, ya la educación empieza a tener un orden formal. Ya empezamos a preparar personas que van dirigidas, digamos que su educación va dirigida ya netamente a ejercer una función dentro de la sociedad. Tenemos escuelas monocales, que son niños y jóvenes, que realmente eran como escuelas religiosas, donde nada más se preparaba, obviamente, a niños y jóvenes para llevar una vida religiosa. Teníamos escuelas interiores, que eran los monjes y los sacerdotes, para escuelas exteriores. Netamente la educación se empieza a regir, vuelvo a repetir, por la educación, pero tocante a la religión, ¿sale? Solamente se empieza a educar para la religión. Existen niveles justamente en este periodo que es la iniciación, que tienen ya el periodo de lectura, de escritura, del lenguaje latín o latino e inicio en textos bíblicos. Ya se empieza a desarrollar, vuelvo a repetir, la estructura al principio de la iniciación, pues, obviamente les tengo que enseñar a leer, les tengo que enseñar a escribir. Como la cuna de la civilización se da en la antigua Grecia, se tiene que enseñar entonces, es como decir, a todos los niños les vamos a enseñar inglés, que es la segunda lengua. En este momento se empieza a enseñar, a ver, permítame tantito, no me acuerdo si puse a grabar. Voy a dejar de compartir. Permítanme. Sí, sí empecé a grabar. Ya nada más era para eso, perdone. Y entonces en este momento pues ya se empieza a tener un mayor orden. Se daba también un estudio de arte, les decía, antes no era como, es como ahorita decir, a los niños les vamos a dar inglés, en ese momento se les da el latín a todos y cada uno, porque casi todas las palabras tienen un origen en latín, se les empieza a hablar justamente en este idioma, o digamos que es su segundo idioma, empiezan también a estudiar artes, entendido, artes como la gramática, la retórica y la dialéctica. No es como el arte de aquí, ¿no? Que les damos música, pintura, etcétera, etcétera, ¿no? A este tipo de artes nosotros le vamos a concebir a la gramática, a la retórica y a la dialéctica. Era importante que el alumno pudiera expresarse de forma oral, era importante que supiera dar un buen discurso, que además supiera escribirlo. Y ya para el nivel superior, si te dan una escritura, un orden gramatical, la historia, la teología, ya empiezan a tener más caracteres que tienen que ver propiamente con, sí, con la religión, pero sobre todo hacia dónde vas a ser. Bueno, vas a ser sacerdote, vas a ser monje, vas a ser político, ¿qué es lo que vas a hacer, no? ¿Qué características conforman el nacimiento de las universidades a finales del siglo XII? Ya tienen un orden científico, tienen ya presencia de otras culturas como la griega, la latina, la cristiana, la judía y la arábica. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto, le habíamos dado una repasadita a las culturas anteriores, ¿no? Y todo lo que precedieron posteriormente a la educación? Ya empieza a ver la presencia de estas culturas a nivel global. Ya en todas partes se está hablando un poquito eh, de la cultura china, de la cultura griega, del cristianismo,
de todos los judíos, también de los que hablábamos en las clases antepasadas. Tienen la necesidad de formar un cuerpo gremial de maestros. Ya hay maestros, ya hay docentes formados, ya no es como que al sacerdote le vamos a dar la educación, ¿no? O a la gente mayor se le da esta parte de la educación. Ya se empiezan a formar maestros, tenemos una formación, aunque básica, pero ya tenemos una formación de maestros. Hay universidades autónomas donde cada una universidad ya se empieza a, a tener su propia forma de trabajo, empieza a tener su propia forma de organización y también empiezan nuevos aportes, nuevas ideas justamente en la educación. Hay un personaje muy importante que es Santo Tomás de Aquino, que él fue un eclesiasta, pero él tenía una vida más allá de la religión, era un maestro que nos hablaba justamente de una educación generalizada. Él decía que los alumnos tenían que aprender de astrología, tenían que aprender de matemáticas, tenían que aprender de lenguas, es decir, y que no se centrara justamente la educación netamente en la religión. Por eso es tan importante hablar de Santo Tomás de Aquino. No sé si alguno de ustedes ya tenía más o menos idea de quién era, eh, o que haya escuchado más o menos de Santo Tomás de Aquino. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de él? ¿Nadie? Bueno, y también tenemos las ideas de Montaigne, que nos habla justamente, él fue un escritor y ensayista francés, nacido en el seno de una familia de comerciantes que accedió a la nobleza al comprar diversas tierras, eh, este, que lo fueron empoderando justamente en Francia. Pero además, él fue uno de los grandes educadores, justamente educado en latín, siguiendo el método pedagógico de su padre. Recuerden que anteriormente la educación, obviamente primero existía en las casas, la madre era principalmente la educadora. En este caso, sigue el método pedagógico de su padre y que ingresa a una escuela donde estudió poesía latina y griega y empezó a estudiar derecho en la Universidad de Tolosa. ¿Sale? Tomás de Aquino, quien decía que es uno de los mayores representantes de la educación, sobre todo en la época contemporánea, pertenecía a la orden de predicadores, representaba una enseñanza así escolástica, es decir, religiosa, pero también fue una de las mayores figuras de la teología sistemática y a su vez una de las mayores autoridades en la metafísica. Ya entraba a temas, a terrenos justamente de las matemáticas, de la física, de la ciencia, de la teología, y ya él empezaba a hablar justamente de principios fundamentales dentro de la pedagogía. Ya se empieza a hablar de la pedagogía, de una educación que tenga que ver, vuelvo a repetir, no netamente con la religión, sino también con aspectos importantes de la vida, como son la filosofía, las matemáticas, la física, etcétera, etcétera, ¿no? Y él tenía esta frase que igual está aquí postulada, decía, hay que educar para ser adulto. Cuando uno deja de estar bajo la tutela de los padres, se supone una madurez. Él hablaba de que el alumno, más allá de ser educado por la familia, o por papá o por mamá, pudiera crear el propio conocimiento, ¿no? Y todavía tenemos muy, muy, muy presente esta parte, sobre todo en la educación moderna, donde nos hablan que ya la educación no se centra en el docente, la educación se centra netamente en el alumno y el alumno deja de aprender del padre y empieza a aprender por sí mismo, ¿no? Esta parte cognitiva que el alumno empieza a tener. ¿A qué se refiere el teocentrismo? Pues bueno, es la doctrina que según Dios es el centro, donde según Dios es el centro del universo. No existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la voluntad humana. Esta corriente que predominó en la Edad Media habla justamente y se gira nuevamente, ¿no? Al adoctrinamiento a partir de la religión. Posteriormente va a llegar al antropocentrismo, donde el hombre empieza a ser el centro del universo, donde Dios no fue causa única del universo, sino solo un factor. Es decir, ya se le empieza a dar un gran peso al ser humano, a lo que el ser humano puede realizar, desde el fuego, desde inventar la rueda, hasta aspectos más complicados, si queremos llamarlo así, como el mismo pensamiento humano, la filosofía, la teología, ¿no? Estos aspectos netamente que se le dan al ser humano. La educación cristiana y patrística. Bueno, pues la educación del cristianismo se empieza a dar en los adultos
Hay una ausencia de intelectualismo, donde solamente se hablaba de religión, fieles delegados maestros que hablan justamente de la educación, pero a través de la religión. Y si se dan cuenta, por muchos años, como lo menciona aquí, reinó el cristianismo. Toda la educación era a través de las deidades, a partir de la moralidad, de los valores y de la religión. Hubo un tiempo justamente que se habló netamente del cristianismo, que se hizo el tema principal en cualquier educación, ¿no? Posteriormente viene Carlo Magno y la educación pública, donde nos habla ya del cristianismo en general y de la Iglesia Católica, pero que también le empiezan a dar esta parte importante, este peso importante, ¿no? A reformar la educación como tal. Empieza en las escuelas episcopales, que son centros educativos de la época, sí religiosas, vuelvo a repetir, sí religiosas, o lo mismo que la escuela palatina en Aquisgrán, pero además ya le empiezan a dar también este peso importante al renacimiento y a esta parte importante del ser humano, ¿ok? Como una manifestación cultural del renacimiento nace la teología y empiezan a utilizar la religión como un instrumento político, se empiezan a gestar todas las clases y todas las castas a partir de la religión, ¿no? Y es esta gente que está ocupando estos puestos en la educación religiosa, son aquellos que posteriormente van a estar ocupando un centro, un puesto político, ¿no? Empiezan a nacer dogmas de diferentes formas, obviamente dadas a la educación, ¿ok? Entramos a la educación caballeresca y feudal, donde nadie nace caballero, ¿no? Es un largo aprendizaje el ser caballeresco. Empiezan a haber ya escuelas de disciplina social, donde es un privilegio pertenecer a una clase social a partir del feudalismo. Existe una educación germánica, es decir, determinada por una sucesión hereditaria y de familias. Las castas son lo más importante y vuelve otra vez, ¿no? A surgir esta necesidad educativa, pero sobre todo para estas clases privilegiadas. Em, Dice, educación estirpes de una o más razas, sí, aunque la educación, digamos, de cierta forma nunca fue negada para la gente que no tenía dinero, fue más limitada al entorno, vuelvo a repetir, familiar y posteriormente, ¿no? La educación feudal que se da de una forma más generalizada, más homogeneizada, obviamente a los que tienen este privilegio social o económico, ¿no? Empiezan a tener una formación más espiritual, física, música y guerra. Ya solo no tiene que ver la educación, vuelvo a repetir, religiosa, ya empiezan a tener una formación más espiritual a partir del yo hacia dónde voy, digamos que filosófica, ¿no? Del nacimiento del ser humano, ya empiezan a tener educación en las artes, como es la música, empiezan a hablar ya de la física, de las matemáticas y obviamente de la guerra, ¿sale? Admirado por la belleza de la dama amada, elegían a su dama o doncella para consagrar su amor. Es decir, todavía seguían esta formación patriarcal de la familia, mamá, papá, hijos. Curso 3 periodos. Se iniciaba a los 7 años, ¿no? Esta educación, digamos, cortesana. A los 14 años ya era apto para cargar armas y era escudero de un caballero y a los 21 años se puede volver un caballero y obviamente con la adquisición de todas las tierras que fueran por herencia o bien quitadas en esta parte del feudalismo. La escolástica y educación universitaria. Es un movimiento teológico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Se conforma hasta el siglo XVIII como tal como una educación escolástica. Hablan acerca de un principio de autoridad y razón. Ya empieza a funcionar. ¿Se acuerdan que les decía que ya hay un momento en el que se transfiere ya la religión a esta parte humana, donde el humano también tiene peso, el pensamiento humano, todos los inventos que ha tenido el ser humano y tal la transformación que se ha ido gestando del ser humano? Empezamos a hablar ya también de la razón. Es decir, ¿se acuerdan de esta frase que dice pienso y luego existo? ¿Quién nos dice esta frase de pienso y luego existo? Que justamente viene de un filósofo griego. ¿Quién? Sócrates. No, mi vida. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Descartes. René Descartes nos dice, pienso,
luego existo, porque René Descartes, fíjense que antes se acuerdan que les decía que no los llamaban docentes como tal, sino en la antigua Grecia lo que hacían era aquella persona que tuviera más conocimientos, más edad, era aquella capaz de dar clases, por así decirlo, no se llamaban clases tampoco, sino que podía adoctrinar, era la persona que era una persona pensante, que una persona que dominaba sus propias emociones y sentimientos, sobre todo eran personas que se regían por la ética, el valor y el valor dado, no el valor que tenemos, bueno, vamos nosotros a traducir el valor como los valores que tenemos de responsabilidad, respeto, honestidad. Y en la antigua Grecia para ellos era muy importante. Quien pudiera dominar este tipo de valores iba a dominar obviamente el mundo. Entonces René Descartes decía, si yo no soy una persona pensante, si yo no puedo razonar lo que pienso, yo no puedo existir en una sociedad porque no le voy a ser útil. En ese sentido, más o menos, trato de traducírselos, tiene un sentimiento más profundo, ¿no? Y el pienso luego existo tiene un pensamiento filosófico más profundo que habría que desarraigar a partir de la educación que se da en la antigua Grecia, pero básicamente es eso. Si yo no puedo pensar, yo no puedo razonar cuál es mi razón de existir, por qué existo si no es para pensar, si no es para generar con conocimiento que va a ayudar a la sociedad, porque antes así se hacía, ¿eh? La antigua Grecia decía, bueno, yo estoy ocupando un cargo político, es para ayudar a la gente. ¿Cómo le ayudo? A partir del pensamiento humano, ¿qué necesitan? ¿Hacia dónde van? Y entonces para este momento ya se le empieza a dar mucho peso a la razón, se le empieza a dar mucho peso a la autoridad del docente, y entonces empiezan a albergarse ya diferentes universidades que empiezan a surgir justamente como una corporación, sí, como una corporación, sí vuelvo a repetir, como que siempre estuvo presente, ¿no? La religión, pero ya empezamos a hablar de otros temas y el hombre ya empieza a pensar en razón y en función del ser humano y no de una deidad, y no de Dios. Ya Dios no es el centro del universo, ya Dios no gira en torno al acontecimiento social y mundial. Habrá gente que me diga, no, es que en plena época, es que Diosito lo rige todo. Probablemente, no lo sé, pero ya se empieza a desprender esta parte religiosa de la educación y se empieza a tratar temas ya netamente de la educación en función del ser humano. Eso es muy importante que podamos nosotros entenderlo. Les toca luchar por una autonomía contra los poderes eclesiásticos laicos, que obviamente pues te va a decir la iglesia, no, lo que tú estás enseñando es mundano y es parte de la brujería y no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan que cuando llegaron aquí los españoles y empezaron a ver una serie de códices, empezaron a quemar todo lo que había en nuestras bibliotecas, por así llamarlo, ¿no? Porque lo llamaban cosas del diablo, porque eran cosas que no podían entender? Y nos decían, es que cómo van a matar a seres humanos, son unos bárbaros, ¿no? Son unos enfermos. Y la mayoría de los códices, que era toda la educación, por así decirlo, que teníamos aquí en el México prehispánico, se fue perdiendo. Todo se plasmaba en códices, absolutamente todo. Y cuando llegan los españoles empiezan a quemar todo esto porque no lo entienden. Pero nosotros, a ver, déjenme, conéctamela, permítame tantito. Pero nosotros, perdón, ya teníamos conocimiento de la astronomía, de la física, por ejemplo, de la arquitectura, ¿no? Y entonces ellos empiezan a ver y dicen, no, esto es del diablo, nos queman digamos que toda nuestra biblioteca. Se rescataron algunos códices, muy poco, realmente tenemos muy poco vestigio de la cultura prehispánica, pero aún así se pudieron rescatar. Y en ese tiempo, fíjense qué interesante que aquí en el México prehispánico ya se tenía una educación, y la educación era completamente basada en la madre. La educación sí se regía en la madre, pero con aspectos que apenas hablaban aquí como la razón, aspectos filosóficos de la vida, nosotros ya los dominábamos, nosotros ya lo manejábamos, teníamos nuestro propio calendario azteca, ya teníamos una noción también del tiempo, que es muy importante el rescatar. Y entonces, ¿no? Cuando países como, más bien, cuando continentes como Europa empiezan a descifrar la educación, llegan aquí a México y se dan cuenta que nosotros ya tenemos un sistema educativo completamente, si quieren llamarlo así, escolarizado. Ya teníamos mucha fuente de información, teníamos mucha educación, sí basada en la religión, tampoco voy a decir que no, porque también en el México prehispánico nos basábamos mucho en la religión, pero ya también teníamos nociones de otras materias, incluso ya se impartían.
¿no? Fíjense que algo muy interesante que a mí me resulta muy interesante este dato y sí quisiera compartírselos, es que cuando empiezan a encontrar aquí vestigios de huesos humanos, empiezan a analizarlos, se dan cuenta que hay algunos que ya tenían incluso como nosotros le llamamos operaciones o cirugías de cráneo, ya tenían varias cirugías, ya teníamos la noción de cómo operar. ¿Cuál eran nuestras anestesias? Pues obviamente nos recurrían a la naturaleza, había muchas plantas que te adormecían por completo. Entonces ya teníamos noción incluso de medicina y de medicina avanzada. Y eso es lo que se busca ya para la Edad Media. La Edad Media sí ya empieza a surgir un tipo de educación universitaria donde ya no se hablara nada más de la religión, sino ya pudiéramos formar de cierta forma médicos, maestros, digo, vagos conocimientos, pero que ya cada quien tuviera una incorporación diferente, ¿no? Y la base a la lucha se consigue a partir de la autonomía jurisdiccional, el derecho de huelga, secesión y el monopolio de los grados universitarios. Es decir, ya empieza a haber un movimiento importante donde hablan el derecho a la educación, el derecho a que ya no sea nada más un adoctrinamiento y el derecho al monopolio de diferentes universidades. ¿Cómo se da la educación también burguesa? Pues es una educación igualitaria como parte integral de la transformación política, es darle credibilidad al conocimiento científico y racional. Vuelvo a repetir, ya no está Dios, también está la ciencia y también está la razón del ser humano. Es un reclamo a la libertad del comercio y a la producción. Es decir, todos podemos hacer lo que queramos, independientemente de nuestros grados, independiente de nuestra economía. Ya se empieza a aperturar un poquito más la educación para la gente de bajos recursos, ¿no? Reclaman libertad, exigían libertad del pensamiento, teníamos la libertad de ser pensadores, porque antes, ¿qué pasaba cuando no coincidía mi pensamiento con el pensamiento de la burguesía o de la política? Anteriormente, no sé si se acuerdan ustedes o hayan escuchado hablar, ¿no? De este tema de las brujas. Yo no pienso igual, o si yo tengo un pensamiento nuevo, quémenla, es bruja, usa poderes, ¿no? Hechicería. Cuando todavía teníamos este pensamiento tan básico, donde si no piensa como yo, entonces no es aceptado dentro de la sociedad, ya se empieza a exigir este pensamiento, se reclama esta libertad del pensamiento, donde yo puedo pensar lo que quiera, yo puedo pensar que Dios no existe, o yo puedo pensar que existen más dioses, o yo puedo pensar de otra forma diferente a lo que el cristianismo me obligó a pensar. ¿Sale? No era de su agrado la enseñanza basada en el prejuicio religioso. Se dio el capitalismo. Fíjense que el capitalismo también abrió muchas fuentes importantes a la educación. Se va el feudalismo, se abren nuevas fuentes en el capitalismo, sí políticas y económicas, pero también dentro de de la educación y empieza un movimiento de alfabetización paso a la ciencia, donde ya no nada más existe Dios, también existe la ciencia y también existen formas de curar muchas enfermedades a través de la ciencia. Se da una nueva ideología revolucionaria que defendía los derechos del ciudadano frente a la nobleza y el clero, y ya se empieza una transformación completamente en la educación, donde ya rompimos los paradigmas o todos los estigmas que teníamos cargando a partir de la religión y empezamos a darle un gran peso, pero un peso mucho mayor a la existencia del ser humano, a la existencia del pensamiento del ser humano, y el ser humano empieza obviamente a través de la ciencia y a través de la razón empieza a existir, por ejemplo, medicamentos y curas para diferentes enfermedades, empiezan a existir, por ejemplo, otra serie de instrumentos y herramientas que va creando el ser humano para satisfacer necesidades propiamente de la sociedad, ¿no? O que están en pugna en este momento en la sociedad. Y es ahí donde damos un gran salto justamente en la educación, donde ya la transformamos de religiosa a netamente racional. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien de ustedes? ¿Dudas, Ok, preguntas? pues, Este es un gran paso, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque ya no, o sea, sí existe Dios, o sea, no me malentiendan, sí sigue existiendo no. Dios para muchos porque me van a decir, maestra, pues, no hay que ser radicales. No es que ya no exista Dios, es que empezamos a ver otro panorama donde ya Dios no va a crear, eh, no sé, la cura para esta enfermedad, ¿no?
donde el ser humano ya se desprende de esa idea de que todos tenemos que estudiar para ser monjas, para ser padres o para ser, ¿no? Franciscanos, ya no. Ya podemos estudiar para ser médicos, para ser arquitectos, para llevar a cabo las leyes, para ser maestros. Ya empezamos a desprendernos de esta noción de de la religión para regir la vida y empezamos a tener nuevas ideologías justamente para el mejoramiento de la educación. La educación va a marcar una gran pauta, porque maestros, ustedes lo deben de saber. Por nuestras manos van a pasar abogados, ingenieros, arquitectos, diseñadores. Por nuestras manos van a pasar todos los estudiantes. Y se le empieza ya a dar un peso importante al docente, ya se les empieza a formar a los docentes. Sara, creo que tu micrófono, mi vida, está prendido, que está haciendo un poquito de eco, mi vida. Tengo conectada la computadora y el celular y mi nena agarró el celular, perdón. Ah, ok, no te preocupes, no te preocupes. Sí se escuchaba un poquito el eco. Y entonces ya se rompe ese paradigma, ¿no? Algo tan maravilloso porque de ahí también ya lo irán viendo, no en mi materia, en otras materias, irán viendo cómo van surgiendo ahora sí ya todas las metodologías educativas. Ya surge el concepto de pedagogía, ya surge el concepto de educación de universidades, que es lo más importante. Ya dimos este salto educativo y en las exposiciones, cada uno de ustedes ya nos irá aclarando un poquito este panorama según el autor que les haya tocado, y ya empezamos a tocar estos preceptos educativos, ya se da el Renacimiento, ya se da una reforma educativa que no netamente religiosa, sino ya empezamos a ver otros aspectos educativos que también se consideran importantes, no solo la religión, sino vuelvo a repetir la ciencia, que también da un giro impresionante, donde empiezan a existir los llamados boticarios, si no mal recuerdo, ¿no? Que ya están en las farmacias y ya están dándote estos remedios que se estudiaron para la gripa, para N cantidad de enfermedades. Y luego viene algo muy interesante que empieza ¿cuál es la primera vacuna que se da? Que tenemos para contrarrestar una enfermedad, ¿se acuerdan? Lo vimos desde secundaria. ¿Cuál fue la primera vacuna que La hacen en la ciencia penicilina. y que justamente se da en el Renacimiento? ¿Cuál, perdón? Penicilina, La creo. penicilina. ¿Qué más? ¿La de la polio? Sí, y se empieza a dar ya el proceso de pasteurización, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tenemos esta idea es que si no dice Diosito que está bien, no lo vamos a hacer, ¿no? Ya empezamos a trabajar, empiezan muchos científicos y es cuando, en la época del Renacimiento, es cuando afloran una serie de científicos que ya empiezan a estudiar con la ciencia y empiezan a dar grandes aportes a la sociedad global. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que viéramos en qué momento se da este salto. Digo, por desgracia ya no pudimos ver las otras dos clases, pero bueno, se da este salto tan importante, empezamos ya a dejar de tener esta suposición o este paradigma de la educación y ya se da un giro completamente inesperado, nuevo, donde ya también empiezan a nacer las artes que ya se daban en Grecia. Acuérdense, en Grecia ya sí teníamos una educación, pero también estaban las artes. ¿Cuáles son estas 7 de las bellas artes? Ahorita, si mal no recuerdo, ya son 9, pero anteriormente eran 7 las bellas artes. ¿Cuáles eran? Ayúdenme. Ivette, creo que tienes apagado tu micrófono. Ibas a participar, pero no tienes apagado tu micrófono. Pintura, música, poesía, Pintura, em, música, literatura. ¿Qué literatura, más? Ayúdenme los demás. em, ¿Cuáles eran esas 7 de las bellas artes? Pintura, música, literatura, ¿Teatro? teatro, Danza, cine, danza. Bueno, el cine arquitectura, ya fue nuevo. sí, Ujú. escultura, Escultura y arquitectura. arquitectura. Muy bien. Esas eran las 7 de las bellas artes que se dominaban en la antigua Grecia. Y fíjense qué interesante. Y una sola persona manejaba todas las 7 bellas artes y se consideraba un filósofo o un maestro que podía dar clases. Y ya a partir de que se da este renacimiento justamente y empieza el capitalismo, se empiezan a retomar estas partes del arte que nosotros ya llamamos artes,
como la música, la literatura, empiezan a existir a surgir la poesía en su máximo esplendor, toda la literatura y todas las corrientes artísticas, de verdad empiezan, que son tan maravillosas y que todavía siguen, ¿no? En la actualidad, tanto en la música, en la pintura, en la literatura, son como los mayores vestigios que seguimos teniendo. Y entonces es parte importante dominar, sí, la religión, pero también las matemáticas, pero también la física, pero también la música, pero también la pintura, la literatura. O sea, ¿sí me entienden? Ya el ser humano está expandiendo su capacidad intelectual y está aprendiendo nuevas formas educativas. Si vieron, ya no se cerró la educación nada más al sistema eclesiástico, se empieza a abrir al pensamiento humano y posteriormente ya vienen, ahora sí, otras de las bellas artes como lo es el cine, ¿no? Y cada vez más se va gamificando toda esta forma de, de educación. Y entonces, queridas maestras y maestros, y le tenemos que entrar a todo eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos que enseñar. Maestra, no me gusta leer. ¿Qué crees? Vas a tener que leer. Maestra, no me gusta la poesía. ¿Qué crees? Les vas a tener que enseñar a hacer poesía a tus alumnos. Les vas a tener que enseñar a hacer esta parte artística. No me gustan las matemáticas, maestra, no me sé las tablas. ¿Qué crees, maestra? Tienes que aprender en un sistema para enseñar las tablas, para enseñar. ¿Por qué? Porque un docente, yo lo que quiero es que retomemos, ¿no? Esta idea de la filosofía griega, donde nos decían que todo docente debe de dominar todas las artes. No puedes ser docente si no dominas todas las artes. Tienes que aprender matemáticas. ¿Cómo les vas a enseñar matemáticas a tus alumnos? Tienes que aprender la oralidad. Maestro, es que me da pena hablar en público. Ay, ¿no? Pena es lo que menos tenemos que tener para hablar en público los maestros. ¿Por qué? Porque estamos frente a un grupo. Tenemos que enseñarles a hablar a mis alumnos, ¿no? Maestra, me da pena exponer, ¿no? ¿Cómo te explico? Que todos los días expones, todos los días platicas. Tenemos que dominar, maestras, toda, todo, todos los temas posibles. ¿Por qué? Porque no sabemos si hoy vas a estar en preescolar y mañana te va a tocar estar en primaria y luego, ¿qué crees? Que ya no hay trabajo, te vas a tener que ir a una prepa. ¿Qué crees? Que hay trabajo en licenciatura. Tenemos que tratar de dominar los temas que más podemos. Y a eso nos referimos, a eso se refería René Descartes cuando decía, es que pienso para poder existir. Si no pienso, si no reflexiono, si no razono, si no tengo conocimiento, ¿qué les voy a dar yo a mis alumnos? ¿Qué les voy a enseñar? ¿No? Y de repente dicen, bueno, es que tienes que ver tu perfil. Pues sí, pero es que maestros, nuestro perfil es todo. Somos todólogos, somos, por lo que les decía, por nuestras manos van a pasar músicos, pintores, arquitectos, diseñadores, abogados, otros maestros. Tenemos que tratarles de dar la mejor educación continua posible para que podamos formarlos a partir de ciertas competencias. Yo sé que van en su primer cuatrimestre, apenas van empezando, pero vuelvo a repetir, van a descubrir nuevas formas técnicas, didácticas para poder enseñar a sus alumnos. Y de ahí ya dimos este saltote, ¿no? A la educación. Y ya empiezan a ver ahora sí teorías pedagógicas que inicialmente empiezan como corrientes psicológicas y la pedagogía las toma y dice, se apropia de ellas para poder conducir la educación de otra forma, digamos, ya más rígida, más estricta, y ahora sí empezar una educación formal. Y fíjense, ¿no? Tuvimos que pasar desde la época, desde la educación primitiva, ¿se acuerdan que lo veíamos en la primera clase? Tuvimos que pasar todo ese proceso en cuanto a la educación, que tampoco se le daba en cuenta, y si nos damos cuenta, ¿no? Y si hacemos apuntes y analizamos, la educación siempre estuvo presente en la humanidad, incluso antes desde el habla, desde el lenguaje. Todavía no podían articular, pero sí podían enseñarnos o darnos clases en el tallado de cuevas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son los famosos jeroglíficos y que tenemos, y muchas culturas, como ya lo pudimos haber visto, muchas culturas, era a partir de los jeroglíficos hasta que por fin los hebreos logran ya descifrar su primera forma de escritura, digamos, formal en pequeñas tablillas. ¿Se acuerdan que también lo veíamos en clases pasadas? Entonces, fíjense la importancia, la educación siempre ha estado presente. La educación ha estado presente desde el día que se inventaron los humanos, por así decirlo. Desde ese primer día ya estuvo presente la educación. Siempre se trató de transmitir conocimiento tras conocimiento a partir de una forma pensada. Luego vino un declive, por así llamarlo, donde todo era religión y otra vez
vuelve la expansión humana a través del razonamiento y del empoderamiento del ser humano. Entonces tuvimos que pasar todo ese proceso, maestras, para llegar ahorita, bueno, ya en sus exposiciones cada uno detallará, ¿no? Muchos autores que ya empiezan a trabajar con la educación, que ya empiezan a proponer nuevas formas de educación, que ya empiezan a levantar la mano y decir, no, es que la educación tiene que ser de esta forma y hay que entrarle con todo a la educación. Y ahí eso, sobre todo, empiezan ya nuevos enfoques pedagógicos como tal a partir del siglo XVII y del siglo XVIII donde ya tenemos teorías didácticas, donde ya tenemos teorías pedagógicas, donde ya hablamos justamente de cómo se empieza a reconstruir la educación a partir de estos movimientos sociales. ¿Sale? Hasta aquí, maestras y maestros, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, de lo que estamos comentando, bueno, nos comenta doctora, la división de lo que es la iglesia, de lo que es la escuela, ¿no? Ya pensar diferente, no de la manera en que ellos nos guiaban en lo que era la religión, a monjas, sacerdotes y todo esto, ya empieza esa división. eh, que hoy día creo que todavía siguen en eso, de que la religión allá, el estudio es punto y aparte, muy interesante, porque sí, pienso, o lo poco que he leído es, estábamos sometidos, no puedes pensar, no puedes ser creativo, en el caso de mujeres, callada, sumisa y al hogar. Sí, muy interesante esa, bueno, este estudio. Sí, sí, sí. Y justamente, ¿no? En esta parte de la religión, aquí en México también caímos en esta religión, en estos dogmas religiosos muy estrictos, y ya luego llega uno de nuestros personajes muy importantes e interesantes en la historia de México, que es el señor Don Benito Juárez. ¿Por qué es muy importante y muy interesante su historia? Les voy a decir por qué. Porque aquí en México se estilaba que si tú crecías en una familia y tú eras la hija mayor, tu destino era entrar a un claustro. ¿Sí saben qué es un claustro? Un Sí, convento de monjas, convento. ¿no? Y le llamaban claustro. Aquí en Nicolás Romero, en la parte de allá arriba, siempre se me va el nombre, siempre que expongo, se me va el nombre de esta iglesia de acá arriba, que está bañada en oro además, Pozotlán, si mal no recuerdo, sí, el pueblito mágico, que está Sí, allá arriba, sí, ¿verdad? Pozotlán. Y si ustedes tienen la Correcto. oportunidad de entrar a esa iglesia, es preciosa, está bañada en oro, ¿no? Está así como todo en oro. Eh, Todos los detalles son netamente barrocos, del movimiento barroco. Es un movimiento literario y un movimiento artístico que se gesta no nada más en la escritura, sino también en la arquitectura y en la la pintura. arquitectura, sí. El movimiento barroco es cuando, les explico rápido, lo barroco es cuando está muy, muy, muy ornamentado, está muy adornado, tiene muchos adornos. A eso se le llama barroco. Entonces, iglesia es completamente barroca, ven muchos adornos. Y es muy interesante esa historia, les voy a decir por qué. Porque hay muchas monjas llegaban. Tú eras la mayor y ¿qué crees? Eras mujer y te ibas al claustro. Ya era por derecho. Y la hija menor era la que tenía la obligación de cuidar a los padres. O sea, esa tú Hasta era tu que obligación. No, fallecieron. exacto, olvídate de casarte. No, que te vas a casar o tener hijos. Olvídate. Entonces entraban a estos claustros. Y acá arriba me llamó mucho la atención que hay unas pinturas de monjas preciosos las pinturas, quien tenga la oportunidad vaya, pero que eran, antes no existía la fotografía, entonces cuando tú ya tenías cierta edad de entrar al claustro, entrabas, te vestían completamente de negro y te hacían tu corona de flores. Y en vez de tomarte la foto de, mira, si entraste, te hacían una pintura. Y por eso están esas pinturas ahí. Pero fíjense qué interesante, además, porque el contexto no nos los permite. Yo sí quiero contarles el dato curioso. Muchas monjas, el 95% de las monjas que estaba ahí era por obligación. Entonces estaba ahí y no se les permitía salir a los jardines preciosos que tienen, salvo media hora al día, y tenían un horario específico, tenían que cumplir ciertas órdenes, digamos, de los monjes o de los sacerdotes que estaban ahí, solamente tenían media hora para salir, no se les permitía entrar a la biblioteca, también tienen una biblioteca y se ven muchos libros ahí, no nos permiten entrar para verlos, ojearlos menos, solamente los sacerdotes, los hombres, podían entrar a las bibliotecas. Y entonces tampoco las mujeres podían salir, y quien haya podido ir se dará cuenta que hay muchos barrotes en las ventanas Sí. para que no se fueran las mujeres a escapar o a huir. Y entonces, ahí va el chisme cachetón. Fíjense que a las mujeres
o se entregaban por voluntad propia a los sacerdotes, ¿no? Le daban rienda suelta a estos instintos carnales que además son biológicamente humanos, o bien los sacerdotes abusaban de Sí, las monjas, ¿no? Cuando hacen la reestructuración y una pequeña, pues sí, empiezan a remodelar esta iglesia, se empiezan a caer paredes y en las paredes, fíjense, encuentran los famosos emparedados o sándwich, que eran, tenían las monjas relaciones sexuales y salían embarazadas, pero ¿cómo le voy a decir al papá que aquí, ¿no? En el claustro la monjita salió embarazada y los padres o ellas mismas se realizaban abortos con ganchos? Con ganchos de ropa, las hacían así, los desdoblaban, metían el gancho y jalaban al feto, o con una serie de medicamentos bueno, naturales, remedios naturales como la ruda, el té de hierbas que encontraban ahí, se lo tomaban para expulsar al feto. Muchas de ellas morían efectivamente al perforarse la matriz, con los ganchos, morían y decían, pues es que les dio gripa y se murieron, ¿no? Y las que lograban sobrevivir, pues obviamente escondían estos fetos entre las paredes. Y empezaron a encontrar una serie de fetos de ahí, muchísimos fetos. Era impresionante la cantidad de fetos que habían ahí, ¿no? Los llamados emparedados que tenían ahí. Entonces, esa era la realidad de los claustros. Y entonces Benito Juárez dice, no, ya no lo voy a permitir más. Empieza a hacer una serie de leyes y entre ellas está prohibido los claustros. Si tu mujer quiere ser monja, vas a estar por tu voluntad, ya no es obligatorio, es como el servicio no militar para los hombres es obligatorio. sí. Así para las monjas, ya no es obligatorio el que estés tú en estos claustros. Entonces, empieza a quitar los claustros Benito Juárez y ya no son obligatorios, pero al final del día, fíjense, ¿no? Todo este proceso que tuvieron que pasar las mujeres aquí en México, que además tampoco tenían derecho a la educación, ¿no? Era una educación religiosa donde te tenían lavando, donde te tenían cocinando, donde te tenían aprendiéndote los coros de la iglesia, o llámale como tú quieras, ¿no? Y no había tanto este permiso, ¿no? Para las mujeres. Aquí en México, podemos hablar de aquí en México, y seguramente pasó en muchos lados hasta que fuera ya la obligatoriedad para las mujeres. Y curiosamente, fíjense qué interesante, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchos teóricos hombres que hablan acerca de la pedagogía, pero en la actualidad la mayoría de las maestras o de los maestros son mujeres. ¿No? Qué interesante este cambio tan radical que le dimos a la educación donde no lo teníamos permitido. Incluso lo vimos con Sor Juana Inés de la Cruz, con tantos poemas tan bellos que también tenemos mucho de qué hablar de Sor Juana Inés de la Cruz en cuanto a la educación aquí en México y cómo se transforma y la mayoría de los docentes, al menos aquí en México, son mujeres. ¿No? Datos interesantes, datos curiosos que sí quería comentárselos, que también en el detalle cuenta mucho la educación, pero que al final del día ahí está. Entonces, bueno, ya para terminar, ¿alguien faltó de que lo anotara en la lista? ¿Todos están en la lista? ¿A todos les pasé lista? ¿Sí? Ok, pues ya se preparan ahora sí para la siguiente clase, el equipo uno y el equipo 2. Perdón, si nos da tiempo. Si no, nada más el equipo uno pasa para la siguiente clase. Una pregunta, ¿alguien de ustedes sabe grabar las clases y subirlas a su canal de YouTube para posteriormente compartir el link? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de No, ustedes? Nadie, los demás. no, No los veo porque tienen apagadas sus cámaras, entonces no No, sé si sepan o no sepan. no. no. Los demás, ¿alguien sabe? Pues sí, Miss Tú sí, ¿quién dijo sí? Sara. Sara. Fíjate qué bueno, les voy a decir por qué. A ver, te voy a poner Sara, Sara sí sabe. clases. ¿Por qué? Porque muchas veces me mandan llamar para cubrir los eventos vuelvo a repetir, para cubrir estas ceremonias y no quisiera que nos pausáramos, no quisiera que nos detuviéramos. Entonces, para que Sara, entonces, mándame un mensajito WhatsApp para que cuando yo no pueda estar en clases, ustedes sigan dando sus exposiciones, Ah, moderen sus bueno, exposiciones, ¿sale? Para no perder estas clases. ¿Qué vamos a sí, hacer? Vamos de las exposiciones, todos vamos a ir sacando una reflexión. Todas las exposiciones van a ir reflexiones. Lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer en Prezi, puedes hacer
un mapa sol, un mapa telaraña, un mapa de cajas. Elige el formato que tú quieras. Va a ser, digamos, va a ser las reflexiones en un solo archivo. Reflexión de, no sé, del equipo número uno o reflexión de Comenio, Luc y Fenelón. Ah, pues yo aprendí esto, entendí esto, me pareció muy interesante esto de la exposición. ¿Sale? Para que ya lo entreguemos, ya les voy a decir más o menos cuándo, ya cuando terminen las exposiciones, ya tengamos todas las reflexiones. ¿Sale? Y Sí, ahorita les voy a subir una tarea a partir de la reflexión del día de hoy. Ay, gracias, Sara. Y ahorita ya me pongo de acuerdo contigo. Para que cuando yo no esté, les voy a decir, Sara va a grabar las clases y por favor, ustedes expongan, ¿sale? Aunque yo no esté, yo espero estar en todas las exposiciones, ¿no? Pero salvo que me lleven algo, expongan como si estuviera yo. No nada más lean, explíquenle a sus compañeras, ayúdenme a explicarle, a darles datos curiosos, a decirles por qué la importancia de estos autores en la pedagogía, por qué siguen todavía marcando pasos importantes en la pedagogía actual, ¿sale? Expongan como si estuviera yo. Van a hacer eso y ahorita les voy a subir una tarea. ¿Qué es lo que van a hacer en esta tarea? Puede que hagan ustedes una infografía, un mapa sol, un mapa telaraña, un mapa cajas, lo que ustedes quieran, donde me hagan una reflexión, ¿no? De cómo era la educación antes a cómo es hoy. ¿Sale? Una comparativa, pueden ser un cuadro comparativo de cómo era la educación antes y cómo es actualmente. ¿Sale? Viendo obviamente este paso que hemos hecho en la historia de lo que hemos estado hablando y tienen hasta el día viernes para subirlo. ¿Por qué? Porque el día sábado, 8 de noviembre, ya es su segunda evaluación y les voy a evaluar con el trabajo que subieron en la clase que no vine y este trabajo. ¿Sale? ¿Sí queda claro cuál es la actividad para hacerla? sí. Ok. Pues sin más, por el momento yo me despido, que tengan un excelente fin de semana y comenzamos las exposiciones la siguiente clase. ¿Sale? Sí. No, disculpe, yo tengo una duda. Bueno, es Sí, que mi está vida. la asignación de avance de la exposición. ¿Solo la manda una persona o las mandamos todas? No, todos, ¿por qué? Porque la plataforma me aparece de forma individual, Ah, ok. ¿sale? Y ya te voy a poner al final tu porcentaje de tu exposición. Todos suban su exposición, aunque lo hayan hecho en equipo, de forma individual, se sube tu exposición. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Disculpen. ¿Qué va a hacer? ¿Lista, Jaén Torres? Sí. Ah, ok, muy bien. Ok. ¿Otra pregunta, otra duda? Entonces, ¿queda clara la tarea? Tienen hasta el viernes para subirla. Una reflexión, un cuadro comparativo, un mapa de cómo era la educación antes y cómo es ahora, en qué ha Sí, habido avances o en qué ha habido retrocesos. Muy bien. Entonces, me despido y tengan un excelente fin de semana. Y cualquier cosa, estoy en contacto. ¿Sale? igualmente, doctora. Gracias. Cuídense, buena tarde, bye. Bye.